Good morning, ¿cómo están? Para mí es un gusto empezar un nuevo día con ustedes. Y hoy titulé este día Keep Growing, sigue creciendo, ¿no? Seguimos con la serie de Incomparable y el día de hoy vamos a ver lo que es la juventud de Cristo. La base bíblica es: ¿no sabéis que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Que está en Lucas 2:49. ¿En qué momento Jesús se habrá dado cuenta o se hizo consciente de que era el Hijo de Dios? Ni tú ni yo estuvimos en esa escena, así que probablemente no tengamos la certeza. Lo que sí podemos ver es que justo este pasaje de la Biblia nos habla donde podemos ver que Él ya está consciente. Veamos que es un Jesús que tiene 12 años, ¿ok? Y quiero que entendamos varias cosas. Tres en este punto. ¿Cómo es un niño actualmente de 12 años? Pero antes de pensar en los niños de 12 años actuales, quiero que pienses en ti de 12 años. Yo voy a pensar en mí, ¿no? Más bien, me puse a reflexionar cómo era cuando tenía 12 años. Pensamos que muchos pudieron estar en sexto de primaria, primero de secundaria, y yo creo que tenía como la fiebre de Sailor Moon, ¿no? Todavía me encantaba. Hoy tomo lo bueno, desecho lo malo, hay algunas cosas con las que no estoy de acuerdo. Probablemente no dejaría ver a alguien que ame mucho ver Sailor Moon solita. Pero para mí también tuvo cosas que hoy digo, claro, porque había algo en mi corazón que está conectando con lo que yo veía en esa caricatura. Pero ¿por qué les digo esto? Porque de alguna forma en mi temporada, y esto sí lo conecto cronológicamente con un poco con los chicos de hoy, aunque ahorita vamos a ver qué pasa ahí. Pero mientras yo todavía estaba pensando en Sailor Moon, donde yo lo que quería eran pósters de Sailor Moon. No sé si todavía la gente compra pósters, pienso que ya no, todos los tenemos en nuestros celulares y esas cosas, pero mientras yo tenía mis pósters, mis cosas de Sailor Moon, muchos estaban completamente conectados con los chicos guapos de esa época, ¿no? Ahorita serían muchos coreanos, por ejemplo, ¿no? Para mí el periodo de mi inocencia duró muchísimo más que el promedio en muchos sentidos, ¿no? En esta parte de los sueños, de las caricaturas, de el romance, como que desperté muy tarde a comparación de mi generación. De hecho, creo que en algún punto eso me daba como pena porque no entendía, y justo recuerdo una escena donde, bueno, ya era más grande y todavía tenía como, ya estaba en etapa laboral, imagínense cuánto duró esta parte de la inocencia. Y yo recuerdo que íbamos caminando con un par de amigos y en eso viene un sujeto caminando hacia nosotros y yo lo vi y su vibe, así como su corazón, su espíritu, como que dije, ay no, como que trae algo, como que no me agradó. Pero uno de mis amigos me dijo, ¿qué? Seguramente le viste los ojos, ¿no? Y yo, pues más o menos, porque estaba viendo que no me da como algo bueno, pero en realidad resulta que el tipo era como atractivo, pero yo todavía no pensaba como en esto de un chico guapo. Entonces creo que justo esta temporada cambia mucho dependiendo de tu historia de vida. Creo que es donde la inocencia, la pureza en mi generación estaba transicionando a despertar a muchas cosas. Recuerdo como lo que estaban viviendo en relaciones de noviazgo y demás, y todavía era como súper leve a lo que nuestra generación de chicos de 12 años hoy se están enfrentando, y no solo son las palabras que están usando como fobo o como el de Lulu, ¿no? Este tipo de cosas, sino en este acceso a drogas o al alcohol o al tipo de relaciones tempranas. Pero también quiero decirles que también veo que hay un contraste, porque ese fue a lo mejor el privilegio de vida que tuve. Pero hay niños que su inocencia se rompe desde mucho más pequeños por diversos factores.
Recuerdo mucho en uno de estos círculos de mujeres que he estado brindando en Actopan a una mujer que le tengo mucho cariño y mucha admiración. Ella empezó a trabajar a los 8 años y a los 8 años ella ya no podía poner atención de qué muñeca quería, sino que tenía que trabajar cargando cosas de una forma muy dura para poder llevar alimento a su casa y a su familia y sumarle a sus papás. Entonces, no podemos generalizar en el cómo es el desarrollo de un niño por cómo nos fue a nosotros. Pero sí podemos ver ciertos lineamientos generacionales, ¿no? Y con esto quiero conectarlo con cómo pudo ser la inocencia o la transición de niño a joven de Jesús. Porque para los judíos, de hecho, justo en este periodo de edad, ellos son parte formal de, ¿cómo se le llama esto? Déjenme buscarlo. Se convierten en miembros plenos de la comunidad del judaísmo. Se les conoce ya como hijos de la ley. Entonces, para ellos toma una madurez, un sentido diferente. Entonces podemos entender la preparación emocional, el contexto de lo que vivió Jesús al encontrarse caminar para ese momento. Esta frase la dijo cuando había doctores de la ley. Yo literal lo puedo ver, o sea, imagínense a alguien de 12 años en medio, con su contexto, en medio de gente con puros doctorados. Y yo les diría, nuestro contexto sería como más extremo de cómo se podría ver, pero Jesús estaba haciendo algo, porque yo no me imagino que muchos doctores, o muchos como que tienen estos doctorados, se queden en este tipo de escucha y de preguntas con un niño de 11 años judío promedio. Realmente ellos veían algo en Jesús que les hacía estar ahí haciendo preguntas. Y algo bien interesante, de hecho, con Sócrates se le llama la mayéutica, que tiene que ver con preguntas. Imagínense que Jesús lo hizo desde sus 12 años, donde tiene que ver que, y creo que eso aplica completamente para nosotros, es decir, parte de la sabiduría y del entendimiento de lo que podemos tener es cuando aprendemos a escuchar. Y me encanta esto de que tenemos dos orejas y no traigo aretes, perdónenme. Tenemos dos orejas para escuchar y una boca para hablar, ¿no? A veces necesitamos estar más conscientes de estos sentidos que tenemos para poder lograr ser mucho más sabios y entendidos a través de estas dos cosas. Pero bueno, conectando un poco con lo que les estoy diciendo de cómo es que Jesús crecía. Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y con los hombres. Y quiero decirles que el crecimiento no siempre es fácil, ¿no? Recuerdo a alguien que físicamente creció más que yo, mucho más alta que yo, y a ella le dolieron más las rodillas que a mí cuando ella creció. ¿Por qué? Porque su crecimiento era mayor. A veces el crecimiento se da a través del dolor. Muchas de nuestras experiencias de vida que nos hacen crecer viene a través del dolor. Y justamente en el griego hablan de que crecer sugiere que es una idea como de pioneros que abren camino en la jungla, cortando árboles que encuentran y bloquean a su paso, más bien, y desbloquean a su paso para poder llegar a su destino. Y creo que justo el crecimiento podemos ver lo que nos enfrentamos con muchos de estos golpes para poder crecer. Yo en esa temporada podía ver como que tenía muchas inseguridades, como mucho brillo de decir, wow, yo soy grande, ¿no? Hoy veo a los niños de secundaria que van pasando y que se sienten grandes y poderosos y tú dices, uy, ¿cuánto les falta? Les falta mucho para poder ser tan poderosos en la ejecución de su independencia. Acá quiero aclarar eso, de lo que hoy están percibiendo, pero claro que son mucho más independientes porque ya en la secundaria, dependiendo del contexto, pero ya puedes irte más fácilmente a la escuela, tomas decisiones, sabes el cambio, tienes otro tipo de procesos, ya tienes más maestros, o sea, hay muchas cosas que van cambiando porque estás reconstruyendo o rehaciendo nuevamente tu identidad que antes la tenías como niño y ahora la estás teniendo en tu juventud, que va justo hacia esta parte de una adultez. Y entonces Jesús está justo en esto y también hubo dificultades porque no creo que haya sido sencillo estar frente
a todo lo que los demás podían estar susurrando a su alrededor. Pero creo que por eso le dejé este título, es porque parte de mi deseo es que tengamos este anhelo de seguir creciendo. Mi mamá me dice, lo que no crece, lo que no se desarrolla, muere, ¿no? O sea, en un sentido de vida. Y si se dan cuenta, como seres humanos todo el tiempo estamos en un constante movimiento, en un constante cambio, y vamos aprendiendo y desarrollándonos. Y muchas veces llega la vejez al corazón cuando ya no hay un sentido de crecimiento en algún área. Por eso les invito a seguir creciendo. Y yo quiero compartirles esto del crecimiento de Jesús y ver en dónde estaba su prioridad y su corazón respecto a este crecimiento. Y lo que podemos oír es, en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Me es necesario. O sea, aquí subrayenlo con amarillo, amarillo neón, signos de admiración. Me es necesario. Para ti, ¿qué es necesario, no? Y quiero contarles esta expresión, lo que implicaba que tiene una intensidad creciente de presente hacia el futuro y un propósito que se mantuvo a lo largo de la vida de Jesús. Vamos a ver otros es necesario que dijo Jesús, es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, en Lucas 4:43. Es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado, Lucas 9:22. Era necesario que se cumpliese todo lo que estaba escrito de mí, Lucas 24:44. Y me es necesario comenzó de Jesús a sus 12 años, cuando él entendió este llamado que él tenía para cumplir la voluntad del Padre, donde nada más le importaba. Y nada más le importó. De hecho, muchos de estos es necesario que les comparto son difíciles. Me es necesario que padezca muchas cosas. Es como, wow, ¿quién está dispuesto a decir, me es necesario pasar por esta prueba, ¿no? Es difícil, pero vale la pena, ¿no? O me es necesario que se cumpliese todas estas cosas, incluye su crucifixión simultáneamente con su resurrección. Y esta autora dice, me cautiva que la Biblia nos revela esa determinación que había en su interior siendo aún tan joven. Hay una cita que dice, no olvides a Dios en los días de tu juventud. Y conocí a algunas personas el fin de semana anterior y yo les puedo decir que decía, ¿por qué no lo conocí más joven? ¿No? Me hubiera ahorrado muchos dolores de cabeza. Y entre más entendimiento tienes de quién es Jesús en más temprana edad, más cosas buenas puedes tener en tu corazón. Y quiero decirles que también no había una desobediencia, un desafío equivocado con sus papás a sus 12 años. Él se mantuvo respetuoso y estuvo sujeto a ellos mientras seguía creciendo y madurando en su hogar. No obstante, desde adolescente ya dirigía su atención a su Padre Celestial, algo que creció desde su infancia, que prosiguió en una vida adulta, responsable y en un ministerio redentor. Quiero remarcar, porque lo vimos en el episodio anterior, la influencia de que sus papás fueron e hicieron todo lo necesario con Jesús para que él pudiera ser el hombre que cumplió ese propósito divino siendo hijo de Dios en este planeta como ser humano. Y yo les diría, creo que durante todos estos años veía él a José y a María con esta conexión de la importancia para ellos en su tiempo de cumplir la ley, y seguramente le permitían y le inspiraban a poder vivirla. Y creo que nosotros tenemos esta oportunidad de poder hacerlo en distintas áreas. Mi pregunta hoy sería, ¿de qué manera tú estás creciendo en tu entendimiento de los caminos y de la palabra de Dios? ¿Y cómo podemos animar a los jóvenes o a la siguiente generación a encontrarse con Jesús para que se eviten cicatrices innecesarias, para que puedan crecer en gracia, en sabiduría y en verdad? Creo que ese es un buen reto. Y bueno, eso es todo lo que quería compartirles el día de hoy. Dios, gracias por este tiempo, gracias por tu amor,
Gracias Jesús por tu decisión de mes necesario en habitar y tomar decisiones para que nosotros como humanidad hoy pudiéramos y podamos conocerte, amarte, vivir en plenitud en ti. Te pido que nos muestres si hay alguna área en la que estamos estancados y nos ha costado dar el paso de fe para seguir creciendo, y que en tu sabiduría, en tu omnipresencia, nos muestres qué tenemos que hacer para seguir creciendo, inspirados en ti y poder parecernos cada día más al varón perfecto que eres tú. Y permítenos desde nuestro propósito, nuestro llamado y el lugar en el que estamos, ayudarle a la siguiente generación a crecer con la menor cantidad de heridas posibles, conectándolas con un Dios que los ama tanto y que tiene un propósito tan bello para ellos y una eternidad que les espera. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Nos vemos mañana. Buen día.